Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar sobre el tema de convulsiones. Mi nombre es Jacob Sánchez, neurocirujano, y vamos a dar los aspectos generales de los diferentes tipos de convulsiones, diagnóstico y sus tratamientos. Comenzamos. Para comenzar, pues, una convulsión es una ocurrencia transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica, bueno, o puede ser asincrónica también, de inicio focal o parcial, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Las convulsiones pueden ser provocadas o no provocadas. Y la epilepsia se define por la recurrencia de convulsiones no provocadas. Por ejemplo, aquí en esta imagen pues tenemos lo que sería una convulsión. Pareciera tratarse pues por la característica de una convulsión que abarca todas las extremidades, todo el cuerpo, y muy probablemente pues el paciente está cursando con una pérdida de estado de alerta. Eso se denomina una convulsión tónico-clónica, también conocida como gran mal. Muy bien. Epidemiológicamente, pues, es una de las enfermedades neurológicas más comunes del mundo. Aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo la padecen, más en hombres que en mujeres, y tiende a aumentar en personas mayores. Entonces tenemos que tener algunos principios generales claros. Una crisis comercial no es lo mismo que una epilepsia, y asimismo tampoco una epilepsia es lo mismo que un estado epiléptico, tampoco un estado epiléptico convulsivo, no convulsivo, y tampoco igual a un aura. Entonces, pues una crisis comercial vendría siendo lo que se considera pues una epilepsia o una convulsión aislada solamente. Epilepsia vendría siendo pues más que todo ya una persona conocida por convulsiones, pues que ya tiene un síndrome epiléptico, convulsiona frecuentemente. El estado epiléptico, pues vendría siendo lo que se denominaría pues el estatus, ¿no? Mejor dicho, una convulsión que dura más de 5 minutos, ¿no? Convulsionando continuamente, o que a pesar de haber implementado el tratamiento, por lo menos una benzodiazepina, una carga de fenitoína, pues sigue convulsionando y ya requiere entonces de colocar medicamentos sedantes para poder incluso asegurar la vía aérea y poder dormir al paciente completamente para poder controlar la convulsión bajo sedación. Un estado epiléptico no convulsivo, pues en aquel en que el paciente pues no presenta actividad eléctrica convulsiva clínicamente, pero pues en el electroencefalograma pues se mantiene convulsionando. Y un aura pues es como el pródromo de lo que podría ser una convulsión. A veces estas auras pueden ser auras visuales, auras olfativas, auras de algunos sonidos particulares, incluso auras motoras o auras sensitivas de otros tipos, de otras índoles. Entonces una convulsión es un movimiento involuntario a consecuencia de una descarga eléctrica hipersincrónica procedente del sistema nervioso central. Es idiopática en el 90% de los casos, pero aquí es importante hacer una acotación. Por el hecho de que la literatura diga que es idiopática, no significa que usted no va a realizar un estudio de tomografía para poder determinar si la convulsión tiene un origen estructural. Todo paciente que convulsiona tiene indicación clara para hacer una tomografía. Si la tomografía entonces sale negativa, usted clasifica al paciente entonces como una convulsión idiopática. Así de simple. El síndrome epiléptico pues, es un conjunto de signos y síntomas que definen una entidad epiléptica con diferentes etiologías. Una crisis epiléptica entonces es un conjunto de fenómenos motores y no motores. Una crisis aislada es un síntoma y no define patología. Son más de dos crisis aisladas por 24 horas. Una pseudocrisis es una crisis psicógena. Puede ser psicógena, no pueden ocurrir en pacientes que son epilépticos o no. Puede haber respuestas motoras atípicas como movimientos pélvicos o llantos, ¿no? Entonces esto lo hace particularmente característico o el llanto de algo que no es una convulsión, así que sería denominado como una pseudocrisis. El estatus epiléptico, pues, esta es una convulsión que dura más de 5 minutos. Antes se le denominaba una convulsión que duraba incluso más de 15 minutos, incluso 30 minutos. Pero usualmente, pues, los pacientes ya en menos de 5 minutos deben de poder resolver las convulsiones. Porque, ¿qué pasa si un paciente queda convulsionando demasiado tiempo y no se le asegura la vía aérea o no se le dan los medicamentos con el protocolo eh, o con el, el formato pues, que corresponde, ¿no?
El paciente puede desarrollar una encefalopatía isquémica por estar mucho tiempo en coma sin la vía asegurada. Entonces los pacientes después de un estatus epiléptico sostenido, en donde no se ha seguido pues el protocolo de manejo adecuado, el paciente puede presentar fácilmente después de datos clínicos de lesión cerebral severa, incluso muerte cerebral, por una encefalopatía noxoisquémica. Entonces, eso es lo importante de poder controlar rápidamente un estatus epiléptico. Si el paciente lleva o ya está alcanzando los 5 minutos, ya incluso pues una indicación para que el paciente se le coloque una sedación más profunda, como por ejemplo puede ser un propofol, un midazolam o un fentanilo y poder sedarlo ya sedarlo para asegurar la vía aérea y poder entonces manejarlo de esta forma, ¿no? Ya en una unidad de cuidados intensivos como un paciente en estatus epiléptico, ¿no? Es un paciente que se presenta y va para la unidad de cuidados intensivos como estatus epiléptico, así que debe ser manejado allí, que es la unidad especial para manejar a estos pacientes, ¿no? Entonces son convulsiones repetidas, ¿no? Sin recuperación del estado de alerta. Es una urgencia, por supuesto, porque puede poner la vida en peligro del paciente rápidamente, principalmente por la parte de la encefalopatía no isquémica. El tratamiento es con benzodiazepinas, claro, una infusión de fenitoína, si no resuelve con la benzodiazepina, usualmente pues la literatura habla del lorazepam, pero nosotros tenemos aquí en otros hospitales es diazepam, ¿no? Le pueden poner una ampolla de diazepam y luego, si no cede, automáticamente procede a colocarle una carga de fenitoína, que sería entonces 1 gramo de fenitoína en 250 cc de solución salina normal. Y eso se le pasa entonces al paciente rápido en 30 minutos. Ok, importante. La dosis de carga es en 2 horas, pero si el paciente está convulsionando, pues lo pasas en 30 minutos. También puedes agregar fenobarbital, que sería uno de los tratamientos también de primera línea, pues para el manejo de la convulsión en este caso, ¿no? Y si no sé, entonces hay que inducir al coma. Bueno, lo más fácil que tenemos es propofol, midazolam e intubar al paciente, por supuesto. Entonces los síndromes, etiológicamente, pues los síndromes epilépticos se dividen en epilepsias idiopáticas o primarias, que pueden tener incluso una influencia genética, epilepsias sintomáticas o secundarias de etiología conocida y demostrable, por ejemplo, que en la tomografía pues haya un tumor, haya un hematoma o haya alguna lesión que explique por qué el paciente está convulsionando. Hay también epilepsia criptogénica, que se supone que son sintomáticas, pero no se puede demostrar su etiología. Entonces aquí pues tenemos una imagen de más o menos lo que se hace cuando se maneja al paciente con una convulsión. Obviamente pues hay que colocarlo de lado, hay que alejar cualquier objeto o cuerpo extraño que haya presente. Hay que este, proceder a mantener la calma, obviamente, ¿no? Primero ustedes, ¿no? Y asegurar el área del accidente, mantener la calma y medir la duración de la convulsión, por supuesto, porque obviamente pues ahí vamos viendo el tiempo de inicio, retirar objetos peligrosos del área, poner a la persona de costado para que no se broncoaspire, ¿no? Porque obviamente pues puede este, manejar mal sus secreciones en ese momento. No hay que tratar de introducir nada en la boca mientras convulsiona, porque obviamente pues esto puede ser peligroso para el ayudante, en la persona que quiere ayudar, porque si la persona pues está convulsionando, pues puede tener por la tonicidad de los músculos, por la convulsión tónica, ¿no? Puede mantener los maceteros con mordida sostenida, los músculos de masticación contracturados y lastimar severamente pues a la persona que le está tratando de abrir la boca. Y por supuesto, proteger la cabeza, no sujetar a la persona ni tratar de tener sus movimientos, ¿no? Eso es muy importante. No dar ni agua ni alimentos, ni tampoco darle el medicamento, porque en este caso, pues obviamente no lo va a ingerir, ¿no? Así que hay que esperar que, en todo caso, que la convulsión se detenga y que el paciente pues recupere el estado de alerta, o en todo caso, pues si ya es muy pronunciado, proceder a asegurarle la vía aérea al paciente, ¿no? Obviamente, ¿no? Haciendo primero el protocolo de manejo básico, ¿no? Que consiste en colocar una benzodiazepina, después de eso una carga de fenitoína, después incluso pues se puede repetir otra benzodiazepina y otra carga de fenitoína y después pues si ya no mejora, obviamente pues comenzar a sedar al paciente. Pero incluso
Si ustedes colocan una carga de feniletonína, estamos hablando de 30 minutos. O sea que si el paciente no cede con eso, ya tenemos más de 30 minutos de convulsiones, ¿no? Desde que pusieron la benzodiazepina incluso. Así que no tienes que colocar una segunda carga. Ya incluso, nada más con eso, ya es una indicación para ir procediendo a asegurarle la vida, la vía aérea al paciente, ¿no? Entonces las crisis epilépticas pueden ser, pues, crisis parciales, cortesía del doctor Alex Velasco aquí, crisis generalizadas, crisis epilépticas no clasificadas y por supuesto pues las crisis parciales pueden ser parciales simples, parciales complejas y crisis parciales secundariamente generalizadas, ¿no? Las crisis parciales simples son convulsiones que tienen síntomas motores, pueden estar con síntomas somatosensoriales o sensoriales especiales, pueden también tener síntomas o signos autonómicos como palidez, diaforesia, etcétera, y síntomas psíquicos también, cognitivos, afectivos, ilusiones o alucinaciones, ¿no? Usualmente pues, una crisis parcial simple también principalmente es una crisis donde el paciente pues solamente tiene una convulsión en una parte de su cuerpo, pero no tiene pérdida del estado de alerta. Las crisis parciales complejas ya tienen el estado de conciencia alterado, ¿no? Eso es lo importante. Normalmente convulsiona y pierde la conciencia. Eso es lo que lo hace una crisis compleja, ¿no? A veces hay parciales que se pueden generalizar o secundariamente generalizadas, ¿no? Puede comenzar con una parte del cuerpo y después aumentar hacia todo el cuerpo como tónico clónico y al paciente puede perder el estado de alerta, ¿no? Entonces, obviamente, se pueden hacer secundariamente generalizadas, ¿no? Pero aquí el concepto clave es que las parciales no pierden el estado de alerta y las complejas o secundariamente generalizadas ya pierden el estado de alerta, ¿no? Entonces, la crisis generalizada, ¿no? Puede haber no convulsivas, como las crisis de ausencia, pueden haber típicas y atípicas. Las famosas crisis no convulsivas de ausencia son aquellas en las que no se ven en los pacientes escolares, que la maestra reporta pues a la mamá que tienen bajo rendimiento escolar, que el niño se queda como perdido en la clase. Entonces, la mamá pues comienza a llevar al niño al médico, al doctor, y en el interrogatorio pues se dan cuenta de que lo que está teniendo es una crisis de ausencia, ¿no? Clásica crisis donde el paciente no pierde estado de alerta, no se cae, no se desmaya, pero el paciente no recuerda, o sea, en realidad sí pierde estado de alerta como tal, pero porque el paciente no recuerda el episodio, pero lo que pasa es que no convulsiona, o sea, clínicamente no tiene ningún movimiento estereotipado de convulsión, entonces nadie sabe si que está convulsionando, pero el paciente no recuerda el episodio. Eso es lo importante. O sea, y eso es lo que lo vuelve generalizada, porque pierde el estado de alerta, ¿no? Lo que no pierde es el tono muscular. O sea, se queda sentado mirando al infinito. Y esas son las típicas, ¿no? Y las atípicas, pues ya tienen otras características que vamos a ver a continuación. Obviamente, pues las hace diferentes. Y las convulsivas son convulsiones, pues igual, pierde el estado de alerta porque es una crisis generalizada y están las mioclónicas, las tónicas, la crisis clónica, las neuroclónicas que son las más comunes o gran mal, y la crisis atónica, que en este caso el paciente sí pierde, el estado de alerta y pierde el tono muscular y cae al piso, ¿no? Incluso tienen que usar cascos para protegerse, ¿no? Porque cursan con eso, o sea, pierden el tono muscular completamente. Y hay otras crisis epilépticas que ya no son entonces clasificadas, ¿no? Entonces, crisis parciales o focales, nuevamente para repetir, hay simples y hay complejas, ¿no? Las simples no tienen pérdida de estado de alerta, las complejas hay desconexión con el medio entonces. Ya hay automatismos motores como masticación y chupeteo. Hay un estado posictal, por supuesto, que es el estado posictal, un estado en que el paciente recupera poco a poco, va recuperando su estado de alerta, ¿no? Y después de la convulsión queda, no es un coma exactamente, pero queda bastante somnoliento, bastante estupuroso, y después poco a poco va despertando. Pueden tener una hora visceral, antes de la convulsión, pues como mala gana o angustia, porque ahora es el pródromo, ¿no? Y simples, en este caso, pues me fui un poquito más a la compleja, pero simples no pero el estado de alerta. Los movimientos involuntarios son contralaterales a la corteza motora afectada. Tienen una cosa que se llama propagación jacksoniana, que usualmente empieza pues en una parte del cuerpo, distalmente en una parte de la extremidad, y después va progresando, ¿no? Hacia hacerse, hacia la generalización, por decirlo así, pues hacia todo el cuerpo o agarra toda la extremidad completamente. También hay
un fenómeno que se llama parálisis de TOT, que después de la convulsión el paciente de una extremidad, ¿no? El paciente queda sin poder mover el brazo por un tiempo. Usualmente no dura más de 24 horas y esto también es un aspecto importante porque hay que hacer diagnóstico diferencial con un SB. En este caso, ¿no? Si ya demora más de 24 horas, entonces ya pensando en que el paciente no tuvo una parálisis de TOC, sino una convulsión, sino, perdón, un evento cerebral, vascular. Si son de foco frontal y temporal, pueden dar sintomatología psíquica, ¿no? Y se pueden generalizar, que es el asunto importante, ¿no? O sea, pueden pasar acá a pérdida de estado de alerta y entonces ya a desconexión del medio, ¿no? Con automatismo y, por supuesto, el estado postal correspondiente, ¿no? Entonces, las crisis generalizadas están dentro de esas, pues, la crisis tónico-clónica de gran mal, son las famosas, pues, las que más comunes que ustedes conocen. Tienen prodromas como intranquilidad, cefalea, que no son exactamente auras, ¿no? Hay una fase tónica que parece se cae al suelo, pero no es atónica, específicamente no es atónica, no, sino que se cae al suelo porque no controla su tono muscular, pero el tono muscular está tónico, ¿no? Hay cianosis por contracción de la musculatura respiratoria, diafragmática y la musculatura orofaringea, ¿no? Incluso hay un estridor ictal, ¿no? Que es por la contractura de los músculos de la orofaringe, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. Puede haber midriasis también, eso es importante porque, y el grito ictal, ¿no? Por la contracción de la musculatura respiratoria. Lo de la midriasis es importante porque si el paciente convulsiona, puede dilatar pupilas, pero no necesariamente indica que haya un aumento de la presión intracranial. Es más que todo por desautonomía, ¿no? De la parte del núcleo de Eddie Westphal. Así que es muy importante pues tener eso en cuenta, ¿no? La fase clónica, ¿no? Hay contracciones rítmicas de las extremidades con gran intensidad, aumenta la respiración, se vuelve estertorosa, ¿no? Por la contracción de los músculos respiratorios, se puede morder la lengua, pero hay que no intentar hacerle eso, ni poner nada en la boca porque te puede lastimar a ti o se puede lastimar más al paciente, incluso con pérdida de piezas dentales, hipersalivación por disautonomía, incontinencia de esfínter también aquí por disautonomía, ¿no? Eso es importante porque el paciente muchas veces en el interrogatorio, a veces la única forma de saber si el paciente convulsionó es esa, ¿no? Que tuvo relajación de esfínter, ¿no? O sea, que se evacuó o o se orinó, ¿no? Entonces es importante porque eso forma parte del interrogatorio, obviamente, ¿no? En este caso a los espectadores, ¿no? A los testigos, ¿no? Porque pues, obviamente el paciente no va a recordar nada, ¿no? Y estado posictal, ¿no? Que es un periodo de ausencia, de flacidez con recuperación lenta del estado de alerta, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, también aquí hay que estar pendiente porque a veces si el paciente también queda en un estado posictal demasiado prolongado, porque usualmente van recuperando como en 10, 15 minutos, a veces como media hora ya están bien, pero obviamente hay una progresión de la mejoría, pero si no mejora, pensar en que está en estatus entonces, ¿no? Eso es importante, porque si no despierta, se queda así, ¿no? Puede haber pasado pues a un estatus epiléptico, no convulsivo, y obviamente pues también requiere asegurar la vida del paciente, ¿no? Está pasando otra cosa, ¿no? Hay que también incluso hacer una tomografía, a ver qué está ocurriendo, porque puede ser que convulsionó, pero está teniendo un evento cerebrovascular, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Poder estar pendiente del estado posictal, no dejarlo así, a la deriva, ¿no? Sino estar vigilantes, ¿no? De que vaya recuperando realmente, ¿no? Porque igual te va a hacer una encefalopatía anoxisquémica. Te vas a dar cuenta una hora después que no despierta y ya el paciente tiene una encefalopatía anoxisquémica, ¿no? Por el coma prolongado, ¿no? Porque queda en coma al final, ¿no? El estado postal es un estado muy parecido al coma. Y si se mantiene, pues obviamente no hay control de la vía aérea. Crisis atónicas, el paciente pierde el tono postural de 1 a 2 segundos y ¡pam! De repente recupera nuevamente, ¿no? La conciencia se altera brevemente y no hay un postal como tal, sino que el paciente despierta de nuevo súbitamente, que ¿qué me pasó? Me fui al suelo, pero no sé qué me ocurrió. E incluso, pues si ya es conocido por esta crisis, pues usan casco para no golpearse la cabeza. La crisis mioclónica, ¿no? Se puede observar en la epilepsia mioclónica juvenil y la crisis de ausencia, ¿no? Hay desconexión del medio, no hay convulsiones, ¿no? Que es una famosa de los niños, ¿no? De la edad escolar. No convulsionan, no pierde el tono postural, ¿no? A diferencia de las atónicas que sí pierden el tono muscular. Recupera el estado de alerta rápido, ¿no? O sea, de repente se pierde un momento en la clase, pero recupera nuevamente y no sabe qué pasó en ese periodo que perdió la conciencia, por decirlo así. Así que no hay confusión posdigital y hay una amnesia del episodio, ¿no? Usualmente en la infancia, incluso después ya pueden mejorar hacia la adolescencia y edad adulta.
y pueden ser típicas o atípicas, ¿no? Atípicas son, tienen unas características que, bueno, son estas principalmente, ¿no? Ahorita vamos a ver una de las atípicas. Hay un cuadro que tiene las diferencias, ¿no? Y el tratamiento de esta convulsión o crisis de ausencia es la etosuximida, ¿no? Es el tratamiento de elección de estas convulsiones, ¿sí? Suximida. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí está la crisis de ausencia, aquí está el cuadro diferencial, ¿no? El cuadro de versus, ¿no? Las típicas comienzan a los 4 a 8 años. Hay retraso escolar, sí, retraso psicomotor, porque obviamente pues es que no presta atención, pero no hay atrasiones psicomotoras realmente, ¿no? 60 a 70% te remiten en la adolescencia, ya, ya se van aliviando, ¿no? De la adolescencia, y los desencadenantes son hiperventilación, hipoglicemia, y puede incluso cursar con pignolesia, ¿no? Que es igual a muchas convulsiones al día, ¿no? Y en el electrocefalograma hay un patrón pactonomónico que es una descarga generalizada y simétrica de punta a onda de 3 Hz. Entonces, esto es importante porque con esto el neurólogo puede hacer diagnóstico de una crisis de ausencia típica, ¿no? Entonces, obviamente, comienza el tratamiento con etusuximida, ¿sí? Y el pronóstico es bueno. Pero las atípicas tienen un comienzo y fin menos bruscos, asociados usualmente a anomalías estructurales cerebrales ya. Obviamente se asocian a signos motores más evidentes, micronías posturales de brazos, automatismos gestuales. Tienen un patrón más lento en el electrocefalograma, ¿no? Una punta onda, pero menos de 2.5 Hz. El tratamiento aquí sería valproato, ¿no? Y aquí pues hago un acápite por si acaso se me olvida mencionarlo en la diapositiva que sigue, ¿no? Valproato es el anticonvulsivante de mayor espectro de acción, ¿no? Es como si fuera el meropenem de los anticonvulsivantes, ¿no? El que tiene mayor espectro de acción. Entonces, pues a veces incluso, pues yo recuerdo como lo que me decían mis profesores, en broma y en serio, pues si usted no sabe qué darle al paciente, dele ácido valproico, porque igual ahí le vas a cubrir todos los espectros de convulsión, ¿no? Este, así que importante, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que en los pacientes jóvenes de edad fértil no darlo, ¿no? Porque es altamente teratogénico, ¿no? Eso es importante. Y el pronóstico en este caso, pues, es peor, ¿sí? Hay unas crisis no clasificadas, por ejemplo, eh, convulsiones febriles típicas que ocurren cuando hay fiebre alta en los niños, principalmente no menos de 5 años, o sea, de 6 meses a 5 años, fiebres altas, más de 39 grados, punto 5 Celsius, clínica de crisis tónico-clónica, duración breve de menos de 15 minutos, sin proyectar realmente, no pronóstico, realmente no está relacionado con el desarrollo de epilepsia a tardía, ¿no? O a posterior, ¿no? Tratamiento realmente es control de la fiebre, ¿no? Porque es lo que desencadena, ¿no? La convulsión. Y las atípicas no, con fiebres bajas, no son fiebres tan altas, pero da convulsión. Usualmente pues el espectro de edad va de menos de 6 meses y más de 5 años, porque realmente las típicas, esto es lo particular, ¿no? Este es el periodo donde comienza. No debe ser menos de 6 meses ni debe ser más de 5 años, ¿no? Hay riesgo de epilepsia, en este caso sí, ¿no? Que la desarrolle posteriormente, ¿no? El tratamiento es igual, en todo caso, pues también controlar la fiebre, porque la fiebre va a ser el desencadenante principal. También hay algunos síndromes epilépticos específicos. Tenemos la epilepsia parcial benigna de la infancia, ¿no? Es la denominada epilepsia orlándica benigna, se conoce con otros nombres como epilepsia infantil benigna con puntas centrotemporales, también o síndrome de Nelson o de Nelson, epilepsia de Nelson, epilepsia con paroxismos orlándicos también. La autosómica dominante puede tener algún componente genético acá, comienza de 7 a 10 años y remite el 98% a los 14 años espontáneamente, el 80% de las crisis aparecen en el sueño con focalidad parcial, hormigueo bucal y faringe, ¿no? Porque también hay pacientes que pueden convulsionar en el sueño, muy importante eso, ¿no? También hay epilepsia de la infancia con mala respuesta al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de West es importante, ¿no? Porque usualmente pues tiene este, ya, ¿cómo se llama? Más compromiso, ¿no? Aparece en primer año de vida. En los varones hay una triada que son espasmos infantiles flexores, tensión de desarrollo, de tensión de desarrollo psicomotor, importante, ¿no? Porque obviamente aquí el niño se va a ver comprometido en su desarrollo, ¿no? Ipsarrima interictal. Hay también el síndrome de Lennox-Gastaut también, ¿no? En donde hay afectación psicomotriz grave, hay muchos tipos de convulsiones tónicas y hay alteraciones en el electrocefalograma, ¿no? Y aparecen de 1 a 7 años, ¿no? Entonces, esos síndromes de Lennox-Gastaut también son más comprometedores, ¿no? Hay otro también que es la epilepsia generalizada en el adulto, que es la epilepsia miclónica juvenil. Supone el 10% de todas las epilepsias y es la epilepsia miclónica más frecuente, inicia entre los 8 a 12 años
Además de meclónicas, 90% pueden ser tenofoclónicas, 30% ausencias atípicas, aparecen característicamente al despertar, es importante, ¿no? Al despertar, después de privación de sueño y consumo de alcohol, ¿no? Igual el consumo de alcohol siempre va a estar relacionado con convulsiones, ¿no? Incluso cuando el paciente está tomando con medicamentos anticonvulsivantes, es mejor que suspenda todo consumo de bebidas alcohólicas porque también el alcohol, pues, es proconvulsivante, ¿no? El tratamiento de todas estas síndromes epilépticos, ¿no? Sería con ácido valproico. Hay una patología ya estructural, ¿no? Que es la esclerosis del lóbulo temporal, ¿no? Esclerosis temporal mesial. Está clasificada entre los síndromes epilépticos de la tabla anterior, ¿no? Hay una lesión estructural, hay crisis parciales complejas. Este es rebelde al tratamiento farmacológico, pero responde bien a la cirugía. En este caso ya en la cirugía tiene que intervenir y tiene que ver, hacer una resección por esta lesión para que obviamente eliminar el foco epileptogénico, ¿no? Comienzan en la infancia y tienen antecedentes de crisis febriles, ¿no? Hay otras causas de crisis epilépticas, ¿no? Por ejemplo, importante también según el grupo etario, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Por lo menos en los neonatos menos de un mes de vida, hay que ver si no tienen antecedentes de hipoxia prenatal, hemorragia intracraneal, infección del sistema nervioso central, trastornos genéticos, trastornos metabólicos, uno muy importante, si es un niño lactante o un niño de entre 1 y 12 años, si hay crisis febriles, ¿no? Como habíamos comentado previamente, si es idiopática, trastornos genéticos, infecciones asociadas, si es adolescente entre los 12 y 18 años, ¿no? Igual si es idiopática, si hay trauma encefálico, ya viene el trauma aquí, si hay genética, infecciones, tumores, especialmente tumores germinales y drogas, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ya comienzan a consumir drogas estos grupos etarios, ¿no? Jóvenes entre los 12 y 35 años de edad, trauma encefálico, importante porque ya en este caso pues ya también está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas y tienen entonces trauma encefálico. Drogas, por supuesto, también importante, ¿no? Porque son epileptogénicas. Tumores ya pues obviamente pueden ocurrir también. También convulsiones idiopáticas. Adultos entre 35 a 50 años, tumores. Y obviamente ya adultos mayores, más de 50 años, ya SB, ¿no? Ictus, SB o stroke, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de la epilepsia, no? Este, se pueden dar, usualmente se ven en edades extremas, ¿no? En niños o en ancianos, ¿no? En la infancia, adolescencia, usualmente es la edad típica de inicio. El cerebro normalmente puede sufrir convulsiones por fiebre alta en niños y drogas, pues en adolescentes, adultos jóvenes. Bueno, el que la consuman, por supuesto, no tiene nada que ver con la edad ahí. Las convulsiones de trombo encefálicos están en relación directa con el daño del parénquima, ¿no? Obviamente hay una contusión cerebral, como en este caso, una contusión del lóbulo frontal, frontovasal, edema citotóxico, ¿no? Obviamente eso destruye las neuronas de esa área, hay un área de gliosis y obviamente hay una razón para que haya entonces un foco epileptogénico, ¿no? Pueden ser inmediatas después de las primeras horas del trombo encefálico, que no indican necesariamente que el paciente vaya a sufrir de convulsiones a posterior, ¿no? Puede no darse tratamiento anticomercial, pero realmente, pues, si uno ve las guías de trauma, si hay una lesión estructural cerebral importante después de un trauma, o alguna hemorragia intracerebral, o algún trastorno estructural, no, es mejor comenzar el anticonvulsivante, ¿no? Porque obviamente hay daño en el parénquima, ¿no? O sea, el riesgo de convulsión es muy alto. Y a veces pueden ser tardías, ocurren después de los 7 días del trauma encefálico, de la lesión estructural. Y ahí sí, mientras más tardías ocurren, más riesgo de cronificarse, ¿no? Aquí sí por la gliosis entonces, ¿no? Y las convulsiones también en los ictus, solo USB son frecuentes también, ¿no? ¿Qué desencadena una convulsión? Muy importante, ¿no? Alcohol. Siempre hay que recomendar al paciente que no consuma bebidas alcohólicas. Y aquí pues hago una pausa porque hay 4 cosas importantes que hay que decirle al paciente para que evite convulsionar. Número uno, evitar la privación de sueño. O sea, el sueño es muy importante. El sueño, aquí vamos a poner aquí, el sueño es muy importante, ¿no? Dormir bien. El paciente debe de acostarse temprano y se puede levantar temprano, pero lo principal es levantarse acostarse temprano, perdón. O sea, todo lo que sea después de las 9 de la noche es trasnocharse. Yo siempre le digo así a mis pacientes. Así que siempre tratar de no ser noctámbulo, ¿no? Porque obviamente el sueño, la privación de sueño altera, irrita el cerebro, ¿no? Y eso puede provocar convulsiones. Lo otro es que el paciente obviamente se tome el medicamento, ¿no? O sea, se tome la medicina, porque también el paciente convulsiona y te llega al consultorio diciéndote que está convulsionando,
que la pastilla no le sirve o que tu tratamiento no sirve, pero el paciente no se está tomando la pastilla. Es muy común. O, o también otro clásico es que se le acabó la pastilla, ¿no? Y entonces te llega convulsionando al consultorio, porque tiene 3 o 5 días que no toma la pastilla. Incluso a veces menos, a veces nada más con que no se tome la dosis que le corresponde del mismo día, ya convulsión. Dice que se tome el medicamento es muy importante. Lo otro es que no consuma bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es fundamental, porque el alcohol irrita el sistema nervioso, el alcohol es neurotóxico, ¿no? Aquí si toma bebidas alcohólicas y más si toma algún anticonvulsivante, aún más riesgo de convulsión hay, ¿no? Así que no puede tomar bebidas alcohólicas de ningún tipo. Importante, ¿no? Y más cuando se acercan las fiestas navideñas, que está el romponche, el vinito, la sidra, todas estas cosas pueden hacer que presente convulsiones para esas fiestas navideñas. Y acá, pues lo último es que infecciones, ¿no? O voy a poner aquí infecciones o slash metabólico o hidroelectrolítico, desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque infeccioso que tenga alguna infección, ¿no? Una neumonía, una infección de vías urinaria, algo, porque eso baja el umbral de las convulsiones. Metabólico que esté con una diabetes mal controlada, por ejemplo, va a convulsionar. Y desequilibrios hidroelectrolíticos, sodio bajo, sodio muy alto, obviamente contribuye a aumentar, pues, disminuir el umbral de las convulsiones. Así que hay que tener en cuenta todas estas cosas para evitar convulsiones, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, factores desencadenantes, privación de sueño, hiperventilación, si hay ansiedad o estrés, hiperventilan y convulsionan. Si hay cambios hormonales y ciclo menstrual, estas se llaman las convulsiones, pueden ser convulsiones catameniales. Catam que ocurren en las mujeres cuando están en el ciclo menstrual. Catameniales. Convulsiones catameniales, ¿sí? Luces estroboscópicas importantes, ¿no? Por ejemplo, las famosas luces, o ya sea de las discotecas, ¿sí? De las discotecas, ¿no? O luces de los juegos. Usualmente, pues, juegos de video tipo shooter, ¿no? Que hay muchos destellos de luces. Eso puede ser que presente convulsión. Incluso algunos videojuegos tienen la indicación desde el inicio que si, o sea, que si presente convulsiona, si es epiléptico, tenga cuidado o que la cantidad de luces estroboscópicas que tiene el juego, pues puede provocar convulsión, ¿sí? Incluso algunos electroencefalogramas se realizan con luces estroboscópicas para desencadenar las convulsiones, ¿no? Obviamente poder detectar pues en el patrón de electro si hay alguna convulsión, ¿sí? Algunos alteraciones metabólicas, ¿no? Como yo lo expliqué aquí, ¿no? Hiperglicemia, o hipoglicemia incluso, pero una diabetes mal controlada, problemas metabólicos como un problema renal no mal controlado, ¿no? Con azoemia, una cefalopatía hepática, ¿no? También, obviamente, ¿no? O elevaciones de transaminases importantes, ¿no? Todas esas cosas pueden provocar convulsiones. Fármacos que pueden provocar convulsiones también, los betalactámicos, la quinolona, que tener cuidado con estos antibióticos. La quinolona es importante, ciprofloxacina, ¿sí? Disminuye el umbral de las convulsiones, ¿no? La anciclovir también, anestésicos locales como anestésicos locales, bueno, en este caso lo más común es la lidocaína, antirrínicos betabloqueantes también, inmunosupresores como las cicloporinas, psicotrópicos como tricíclicos, neurolépticos y litio. La abstinencia al alcohol, claro, ¿no? Porque si el paciente es consumidor de alcohol, si no toma alcohol, obviamente va a entrar en un periodo de abstinencia, ¿no? Y eso puede poner al paciente mal. Hay que para que se desintoxique, para que nuevamente mejore. Y las drogas también, obviamente, son altamente simpático-miméticas, ¿no? Entonces, pues ya lo vimos acá. Las crisis tonicoclónicas son el gran mal, las crisis mioclónicas se denominan pequeño mal. Entonces, bueno, ya vimos este cuadro, ¿no? Previamente, que es el cuadro de la clasificación de las convulsiones parciales, simples y las idiopáticas, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en una anamnesis adecuada y detallada, ¿no? Si el paciente tiene pérdida de estado de alerta, si el paciente solamente tiene movimiento en una extremidad, hay que hablar con la familia y los espectadores, ¿no? Sí, los espectadores, ¿no? Los testigos, ¿no? Porque obviamente el paciente no va a saber nada de lo que le pasó. La historia, pues, el grupo etario también, porque puede ser, en este caso, por una de ausencia, si es un niño que tiene mal rendimiento escolar, si hay alteraciones de desarrollo, de retraso psicomotriz, y es un niño joven, obviamente, puedes pensar en un West o un Lennox-Gastaut, si es tonicoclónica, ¿no? Pensar en un gran mal,
Y así, ¿no? Si solamente tiene un movimiento estereotipado de una sola extremidad y no pierde la conciencia, puedes pensar en una crisis parcial y en este caso, pues la carbamazepina es tratamiento de elección. Para la tonicoclónica, gran mal, la ácido valproico, ¿no? O fenitoína. Para una crisis de ausencia, etosuximida, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hay tratamientos de elección, ¿no? Obviamente, pues el electroencefalograma, porque es importante para detectar la actividad eléctrica irregular, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también ver si tiene algún patrón eh, típico, ¿no? Patognomónico, ¿no? Como por ejemplo el de la crisis de ausencia, ¿no? Que tiene 3 Hz, ¿no? Cada resonancia magnética, claro, claro que sí, siempre el estudio de imagen va a estar indicado porque hay que descartar que no hay una lesión estructural. Recuerden, chicos, eso siempre, muy importante, descartar que no haya lesión estructural, ¿sí? Porque no puedes tener un paciente convulsionando y darle solamente los medicamentos anticonvulsivantes y tenerlos así a punto de tratamiento anticonvulsivante sin mandarle una tomografía. O sea, no se puede. Por más que la literatura diga que el 90% son idiopáticas, tienes que hacerle un CAT al paciente para determinar que no hay una lesión estructural. Y si el CAT es sospechoso, ya mandar la resonancia magnética. Obviamente el diagnóstico diferencial aquí va con lo que es un síndrome, un síncope, disculpen, perdón, una pseudocrisis, una migraña, una recolepsia, hipolicemia, ¿no? O un evento isquémico transitorio. Bueno, crisis focales versus generalizadas, pues como lo dice el- como lo dice el dibujo, ¿no? Una crisis focal es en un punto específico, ¿no? Pero eso solamente puede ser, por ejemplo, de una mano, ¿sí? Y acá, por ejemplo, se riega por todo el cerebro para trabajar el cuerpo calloso, por supuesto, e incluso callosostomía es un tratamiento, ¿no? Para las convulsiones de difícil control. Bueno, a veces se hace, ¿no? Pero se puede hacer cuando no se logran controlar las convulsiones porque se diseminan, pues, el foco epileptónico por todo el cerebro. Entonces, pues, esto es una crisis focal, una región específica de un hemisferio. Pueden permanecer localizadas o propagarse a través de otras áreas. Y no solamente, pues en este caso, pues brazos y piernas. La conciencia se preserva, no se pierde. Y de inicio motor, por ejemplo, clónicas, tónicas, miclónicas o no motoras, por ejemplo, autonómicas, colectivas, emocionales, ¿no? Pero es una sola parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenés este ejemplo, ¿no? De que el paciente está convulsionando, leyendo un libro, ¿no? Pero solamente es un brazo, ¿no? Que se mueve, ¿no? Crisis parciales simples, sin afectación de la conciencia, ¿no? Permanecen conscientes y pueden experimentar síntomas motores, sensitivos, autonómicos y psíquicos, ¿no? Los motores, movimientos involuntarios en una parte del cuerpo, como acá el chico, sensitivas, como alteración en el sentido del tacto, gusto, olfato y visión, autonómicas como cambios en la función autónoma, como sudoración y taquicardia, y psíquicas como sensación de miedo intenso, de vu o alucinaciones, ¿no? La crisis espacial es compleja, ¿no? Hay afectación entonces de la conciencia, ¿no? ¿Sabes? Que empieza como parcial, después se generaliza. Hay alteración de la conciencia, parcialmente consciente del entorno, pero sin respuesta completa. Hay afectación de la conciencia al inicio. La crisis comienza directamente con pérdida de la conciencia o alerta, ¿no? Inicia con crisis parciales simples, seguida de afectación de la conciencia. Comienza con una crisis parcial simple, pero evoluciona hacia la pérdida de la conciencia, ¿no? La crisis generalizada, ¿no? Aquí en este caso, pues, el testigo, ¿no? Agarró al chico, ¿no? Ahí comenzó a convulsionar, pues se desmayó, tuvo suerte, ¿no? Parece que debe ser el hermano que lo conoce. ¿No? Ambos hemisferios, crisis motoras como tonicoclónicas, mioclónicas, atónicas y no motoras como ciencias típicas y atípicas, ¿no? En general implica una pérdida de la conciencia, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Crisis de ausencia, ¿no? Son típicas, hay pérdida breve de la conciencia, ahí está. Nine, Por ejemplo, el chico aquí 40, está en el 41, electroencefalograma, ¿no? 42, Y de repente ahí quedó, ¿no? Ese es 60. el clásico niño que está viendo el tablero y queda perdido, Once. ¿no? What number did I En el say limbo, to? como quien dice, ¿no? Y de repente, ¡pam! Ahí recuperó nuevamente, ¿no? Y ahí tenía las puntas, una de esas de 3 Hz, ¿no? Típica pérdida 90. breve de conciencia de 5 o 10 segundos, sin caídas ni convulsiones motoras. El paciente parece desconectado o soñador, ¿no? Y las atípicas o complejas, ¿no? Similar a la típica, pero con movimientos automáticos, como parpadeo o masticación, y la duración es más larga, ¿no? Y bueno, y las otras características que, pues, que vimos antes en el cuadro de comparativo, ¿no? Acá ya tenemos entonces una mioclónica, ¿no? Solamente como contracciones musculares sostenidas por un momento, ¿no?
que son sacudidas rápidas, breves de un grupo de músculos, ¿no? Generalmente no presenta pérdida de la conciencia tampoco. Crisis clónicas ya son convulsiones rítmicas con sacudidas repetitivas y prolongadas, generalmente de extremidades, ¿no? Estas sacudidas ocurren en ambos lados del cuerpo, ¿no? Como acá, ¿no? El niño, crisis tónica, hay rigidez muscular intensa en todo el cuerpo. Vamos, aquí, vamos a echar para atrás un poquito. Bueno, ahí no sé, no es video, ¿no? Pero ahí está con rigidez muscular, ¿no? Está tónico completamente, ¿no? Intensa en todo el cuerpo o en segmentos generalmente sin movimientos rítmicos, ¿no? Puede ocurrir como si pierde la conciencia. Aquí por la clásica convulsión que van a ver en el hospital, ¿no? La clásica que van a ver en el hospital, la gente comienza a convulsionar, tiene unos movimientos tónicos y clónicos, ¿no? Porque tiene movimientos de tensión del tono muscular y también de movimientos repetitivos, ¿no? Este, es la forma más clásica de crisis generalizada, con una fase tónica de rigidez, después seguida de una fase clónica, ¿no? De sacudidas rítmicas, ¿no? La fase tónica dura entre 10 a 20 segundos, ¿no? Seguidas por movimientos clónicos que pueden durar 30 segundos a varios minutos, ¿no? Entonces comienza así, ¿no? Tónico y después progresa a un movimiento repetitivo, ¿no? Y aquí entonces este es el clásico de crisis atónicas, ¿no? O estáticas, pérdida súbita del tono muscular, ¿no? De 1 a 2 segundos, porque la gente recupera rápidamente la conciencia y usan casco porque se la pasan golpeándose la cabeza con tramos craneoencefálicos, pues que de tanta repetición, pues obviamente pues son demasiado molestos, ¿no? Y obviamente pues andan también con la cara golpeada, con los ojos llenos de moretones, labios rotos, ¿no? Y por esa razón, ¿no? Porque se caen, ¿no? Pero tienen su casco ahí siempre para evitar pues que se golpeen más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues también obviamente hay manifestaciones secundarias al área donde, o el lóbulo, pues, donde se puede provocar la convulsión. Por ejemplo, si el lóbulo frontal se afecta, ¿no? Manifestaciones clínicas clásicas de un lóbulo frontal, ¿no? Movimiento complejo automático, que el lóbulo frontal es motor, cambio de comportamiento, ¿no? Áreas del polo principalmente, ¿no? Impulsividad, alteraciones en la personalidad, lóbulo temporal, ¿no? Dificultad para comprender el habla, un aura emocional de vu, miedo intenso por la activación de la amígdala, alucinaciones auditivas, ¿no? El área de Helch, parietal, que está en el giro temporal, Helch, ¿no? Que está en el giro temporal superior, parietal, hormigueo, entumecimiento, sensaciones anormales en áreas específicas, ¿no? Distorsión de la percepción del cuerpo, ¿no? Que son como un fenómeno de extinción, ¿no? Como sentir extremidades de tamaño anómalo. Y hormigueo, ¿no? Porque obviamente el parietal es sensitivo, ¿no? Y occipital, ¿no? Destellos, luces, porque obviamente es visual, ¿no? Imágenes geométricas, alucinaciones visuales complejas, ¿no? Figuras o escenas inexistentes, ¿no? ¿Qué son las auras? Son como un pródromo, ¿no? Pero ahí son específicas, ¿no? Por ejemplo, hay auras sensitivas, sensaciones de hormigueo, entumecimiento, quemazón. Hay auras visuales, percepción de luces brillantes, puntos o formas o incluso alucinaciones visuales, ¿no? Más común en crisis focales que afectan el lóbulo occipital. Hay auras auditivas y olfativas, ¿no? Crisis que afectan el lóbulo temporal pueden provocar sensaciones de sonidos inusuales o alucinaciones auditivas, así como olores extraños o inexistentes, ¿no? Que se llaman fantomas, ¿no? Lo vimos en una de las primeras clases. Auras autonómicas, sensaciones de náuseas, cambios en la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva o calor intenso. Auras emocionales, ¿no? Sensación repentina de miedo, ansiedad, euforia, déjà vu, especialmente asociadas con crisis en el lóbulo temporal. Y auras motoras, ¿no? Movimientos oculares anormales, espasmos o contracciones de una extremidad. Clasificación por la semiología, ¿no? Entonces hay crisis motora, ¿no? Eso, simples, mioclónicas, tónicas, clónicas, clónicas, pueden ver complejas con automatismo. Crisis no motoras, pues sin síntomas motores, alteración de conciencia. Automatismo, que son movimientos involuntarios repetitivos con alteración de conciencia, como chupeteos, ¿no? Principalmente parpadeo. Crisis autonómicas, alteraciones autonómicas, cambio en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Crisis dialépticas, alteración de conciencia. Este, para diferenciar entre las crisis de ausencia y las crisis parciales, crisis especiales, ¿no? Con características negativas como atonía, hipomotricidad o afasia, ¿no? Entonces, todas estas cosas no son importantes y hay convulsiones pues, que pueden ser provocadas y no provocadas. Obviamente las provocadas pues, son por un insulto sistémico, una hemorragia intracraneal, una isquemia, la no provocada, ¿no? Sin factores precipitantes, ¿no? Problemas congénitos, genéticos del desarrollo, ¿no?
Fisiopatológicamente una excitación y despolarización anormal, después hay una despolarización paroxística, después hay circuitos y redes epilépticos, ¿no? Inhibición y descontrol inhibitorio y plasticidad neuronal, ¿no? Si hay alteración estructural, obviamente, ¿no? Una descarga eléctrica normal, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? El cerebro normal, en un cerebro normal, la actividad neuronal es regulada por un equilibrio entre la excitación del glutamato y la inhibición GABA, ¿no? Entonces, un desequilibrio en eso, obviamente, produce, pues, lleva a la convulsión, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente, pues, todo eso va a llevar, dependiendo del lóbulo, del lóbulo que se afecta, ¿no? Va a llevar, pues, obviamente, pues, a características clínicas importantes, ¿no? Por ejemplo, esto es una convulsión, a ver, creo que no hay video, a ver, no hay video, déjame ver si aquí puedo poner, creo que no puedo, a quitar. Una convulsión. Es la clásica convulsión que van a ver en el hospital, una crisis crónica, generalizada, ¿no? Es la convulsión en la fase tónica y después comienza con la fase tónica y después comienza con unos movimientos crónicos, ¿no? Esa es la famosa crisis que va a haber en el hospital. Crónica, movimientos crónicos. Entonces no hay que agarrar al paciente, no hay que aceptarse, no hay que llamar a la enfermera que le pongan diazepam. Eso es todo. Obviamente no dejan nada por boca, después le ponen unos pellizquitos ahí, le ponen diazepam, una anestesia ahí para tratar, y nada, ¿no? Diazepam, y ya ahí te quedas un ratito ahí hasta que igual te van comentando. Entonces, bueno, ya le está bajando el respaldo ahí, pero realmente no le bajó el respaldo porque realmente yo lo que quiero es que el respaldo para evitar que se aspire, ¿no? Listo, bueno, ahí le pusieron, ahí se dio solo, ¿no? Porque que llaman la intravenoso, ahí, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Eso es muy común, eso pasa todos los días en el hospital, todos los días, en cualquier sala, pasa. Ahí está, escucha, ese es el exterior laringio positano, contracción de los músculos respiratorios. Y ya, pues, ahí está el ejemplo, ¿no? Más clásico, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos esto, y bueno, y el tratamiento. Nos vamos con el tratamiento, que es lo importante, ¿no? O sea, ya sabemos diagnosticar clínicamente los diferentes tipos de convulsiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Porque obviamente ustedes van a estar en el hospital, la gente va a convulsionar y entonces ustedes no saben qué hacer. Entonces, obviamente, lo que tienen que saber qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, una convulsión temprana de 0 a 5 minutos, a menudo autolimitado, ¿no? La farmacoterapia no, generalmente no está indicada. Eso depende mucho, ¿no? O sea, tú tienes una convulsión como la que ahorita primero y pone el diazepam, ¿no? Ya entonces, digo, no tienes que esperar que tengas más de 5 minutos para convulsionar. O sea, obviamente estos son guías, ¿no? Pero, obviamente no, ya le pusiste el diazepam, la benzodiazepina, y sigue convulsionando, entonces, obviamente, le vas a poner la carga de fenitoína, ¿no? ¿No? Fenitoína, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros, pues, intravenosa, ¿no? Entonces, después de eso, pues, si repetir cada 5 o 10 minutos, pues, si no hay respuesta. Claro, pero depende, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Por ejemplo, para que pase una carga de fenitoína son 30 minutos. O sea, que si ya pasaste esto, ponte que demoraste 5 minutos que la enfermedad le pasara el medicamento, más 30 minutos de la carga de fenitoína, ya estamos hablando de más de 40, casi 40 minutos, o sea, 35 minutos, 40 minutos. Ya tienes que ir pensando incluso si no ceden las convulsiones, ya tienes que ir pensando en intubar al paciente. ¿Me explico? Así que pues no es tan así como de libro, ¿no? Sino es más que todo como llevar una secuencia lógica de los eventos, ¿no? Porque tú puedes poner el diazepam y listo. La gente no deja de convulsionar, ya, no tiene que hacer más nada, ¿no? No tiene que poner la carga tampoco. Pero supongamos que pone el diazepam y sigue convulsionando, le ponen la carga de fenitoína. O sea, con la carga de fenitoína debería de dejar de convulsionar.
Pero si ya, a pesar de eso, sigue convulsionando, pues ya tienes que pensar en una sedación profunda y una intubación. Entonces tienes que buscar carrito de paro, laringoscopio, tubo traqueal, propofol, midazolam y intubar al paciente, ¿no? Y ir preparando una cama en UCI para que lo reciba. Entonces, obviamente, ¿no? Por el tipo de convulsión, siempre, si es focal, tratamiento de elección va a ser carbamazepina, ¿no? Ese va a ser tratamiento de elección de la convulsión de focal. Si es generalizada la convulsión diastólico clónica, ácido valproico, ¿no? Tratamiento de primera línea. Si es una ausencia, etosuximida, como les comenté, ¿no? También puede haber valproato, ¿no? Igual, tú puedes dar valproato en cualquier convulsión generalizada. Aquí está, ve, valproato, valproato, valproato. Es como les había dicho, ¿no? Si tú no sabes qué tipo de convulsión tiene, dale ácido valproico. Lo que tienes que tener cuidado aquí es que es altamente teratogénico, ¿no? En pacientes jóvenes, femeninas, pues en edad reproductiva, mejor no darla, ¿no? Y menos si están embarazadas. Si es una ausencia típica o mioclónica o atónica, pues el ácido valproico, sí, importante, ¿no? Obviamente tú puedes empezar a combinar otros medicamentos, ¿no? Dependiendo de la respuesta, ¿no? Criterio de elección del medicamento por el tipo de convulsión, edad del paciente, las comorbilidades, ¿no? Se prefiere obviamente la monoterapia, claro, siempre en todo, hasta para la presión arterial y diabetes, siempre lo mejor la monoterapia, pero si no se puede controlar el medicamento con la paciente por un solo medicamento, tienes que empezar a ajustar, ¿no? O sea, dosis máxima de uno y después entonces vas con otro, ¿no? Y así. Pero lo que se tiene que evitar es que se inhiban. Por ejemplo, si estás dando fenitoína, no dejas ácido valproico, porque ahí tienes dos medicamentos que se metabolizan en el citocromo P450 del hígado. Entonces, obviamente, pues, aumentas la lesión hepática incluso y también vas a tener pues competitividad por la enzima procesadora, ¿no? Entonces, obviamente, pues no hacerlo así. Entonces, se prefiere no hacerlo, ¿no? Obviamente hay otro medicamento que tenga otra vía de acción para que no haya interacción entre ellos, ¿no? Y no haya competitividad. Entonces, obviamente también considerar los efectos secundarios de la medicación, ¿no? Porque obviamente el anticonvulsivante puede tener muchos efectos adversos. Ácido valproico principalmente pues teratogénico. La fenitoína produce hirsutismo, acné, hipertrofia gingival, más en los pacientes jóvenes, ¿no? Por eso a veces hay que quitarla, porque empiezan a tener hipertrofia gingival, acné, hirsutismo, problemas estéticos que son visualmente pues impactantes, ¿no? Para una persona joven, ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente allí ácido valproico también tiene lesión hepática, la motrigina también tiene, perdón, fenitoína también tiene afectación hepática, la carbamazepina da somnolencia, este, ¿cómo se llama? Ese es el principal efecto adverso, ¿no? Pero la carbamazepina está más indicada, ¿no? Para las crisis parciales. Sí, el levetiracetam tiene menos efectos adversos, pero cuando los da puede darle efectos hepáticos, así que hay que tener cuidado, siempre hay que estar también viendo cómo está la perfusión hepática de estos pacientes, ¿no? Para evitar más efectos adversos, ¿no? Porque obviamente si el paciente está convulsionando y le está dando fenitoína, pero tiene la prueba de perfusión hepática, le va a tener que quitar la fenitoína porque ya está en hepatotoxicidad. Obviamente no va a tener respuesta al tratamiento, ¿no? Tiene que cambiársela por otro que no sea hepatotóxico y pueda, porque obviamente se le va a causar problemas metabólicos que le va a disminuir el umbral de las convulsiones, ¿no? Y va a seguir lastimando el hígado, ¿no? Entonces, obviamente el tratamiento consiste en evitar factores desencadenantes, lo ideal es la monoterapia como en todo, ¿no? Ya les dije, no se trata la primera crisis, o sea, claro, o sea, si la primera crisis puedes no tratarla, pero si ya después tú sabes que tienes un tumor, no lo vas a dejar sin anticonvulsivante, ¿me explico? O sea, eso de repente es para la primera vez que lo ves así, te llega a un centro de salud, pero si ya después tú le haces un CAT y tienes un tumor, no lo vas a dejar sin anticonvulsivante, o sea, tienes que darle lo tienes que dar, obvio, ¿no? Si hay una crisis con datos epilépticos, tienes que darle anticonvulsivante, o sea, obviamente si es la primera convulsión por tener estatus, o sea, tienes que darle tratamiento, obviamente, ¿no? O sea, se va a morir entonces. Si la crisis se puede encasillar dentro de un síndrome epiléptico, bien definido, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, si tiene ya una, una crisis de ausencia, ya, tiene que darle tosusimida. Si no, el niño va a seguir saliendo mal en la escuela, ¿me explico? Entonces, se puede suspender tratamiento luego de 2 años
de no haber crisis, pero que tenga un electrocefalograma normal, eso es importante, ¿no? Así que siempre que darle seguimiento al paciente y 2 años después, tú le repites un electro y una crisis de convulsión bien controlada, o una convulsión, pues bien controlada es una convulsión, es un paciente que no ha tenido convulsiones en más de 2 años. Obviamente pueden haber pacientes que el 20% incluso son resistentes incluso con politerapia, ¿no? Pero bueno, hay que hacer los ajustes, incluso a veces llevarlo al levetiracetam, ¿no? Porque es un poco caro, pero bueno, ya el hospital los tiene, se puede dar ya recetados por el hospital. Eh, el problema es que por lo menos nuestro medio pues tiene que ser recetado por un neurólogo, pues. Entonces eso es un inconveniente porque tiene que darle cita al paciente con neurología para que la neurología le dé los medicamentos. Pero bueno, pues intrahospitalmente sí lo puedes dar. O sea, es como súper contradictorio, pero bueno, intrahospitalmente sí lo puedes dar, pero cuando lo mandas para la casa al paciente con el medicamento no lo puedes recetar. Y bueno, pues, en fin, pues, pero le puedes dar levetiracetam, que sería como uno de los medicamentos de segunda línea, pero de los muy efectivos nuevos que hay que controlan muy bien las convulsiones. Muy bien. O sea, puedes llegar a utilizar este tratamiento para controlar ya las convulsiones definitivamente, ¿no? Cirugía para casos bien seleccionados, que bueno, la cirugía puede ser de tres tipos, ¿no? Puede ser una cirugía para recesión de un, esto es importante, ¿no? No, o sea, una cirugía para una esclerosis mesial del lóbulo temporal, ¿no? Cirugía, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, ¿qué operarías, no? Cirugía, si una esclerosis del lóbulo temporal. Por ejemplo, si hay una convulsión que no cede, ¿no? Una callosostomía, ¿no? Cortar el cuerpo calloso, su tercio anterior. Bueno, aquí cayó callosostomía. O sí, en todo caso, pues también puedes colocar un estimulador del nervio vago, ¿sí? Porque obviamente, pues, allí eso le hace una disección, le hace una disección en el cuello, se diseca ahí el paquete, la vaina, carotidia, ¿sí? Y se pone el estimulador ahí donde está el nervio vago, ¿no? Dentro de la vaina carotidia, ¿no? Acompañando la vena yugular ahí. Y bueno, obviamente, pues, con eso logras, pues, tener un dispositivo que controle, pues, las descargas eléctricas anormales, ¿no? Y siempre se recomiendan los niveles anticonvulsivantes, ¿no? Cuando hay falla en la terapia. O sea, niveles de fenitoína, porque no hay niveles de todos los anticonvulsivantes, solamente niveles de fenitoína, niveles de ácido valproico y niveles de fenobarbital y nivel de carbamazepina. De esos cuatro es que hay niveles, de los otros no hay niveles. Por ejemplo, topiramato no hay niveles, la motrigina no hay niveles, levetiracetam no hay niveles. Por lo menos no aquí en Panamá, no es en otros países, o ahora sí hay, no sé, pero bueno, por lo menos aquí en Panamá no hay. Y Eh, y obviamente también vigilar la parte metabólica, ¿no? O sea, la parte hepática, porque muchos de estos medicamentos, por ejemplo, fenitoína, ácido valproico, si no me falla la memoria, también el fenobarbital, se metabolizan en el hígado. O sea, si hay problemas hepáticos, hay que controlar, o sea, hay que evitar la hepatotoxicidad. O sea, si el hígado está fallando, hay que cambiarle el anticonvulsivante, ¿no? Por ejemplo, aquí se abren los mecanismos de acción de los fármacos antipléticos, ¿no? Importante, ¿no? Pregunta examen siempre. Niveles de los canales de calcio, perdón, niveles de los canales de sodio, perdón, la fenitoína, carbamazepina, topiramato. Inhibición de los canales de calcio, fenitoína, valproato y atosucimida. También esa proteína inhibe calcio y sodio. Disminución de glutamato, la motrigina, por ejemplo, ¿no? Potenciación de la función de los receptores GABA, benzodiazepina, barbitúricos, gabapentina también, porque gabapentina es también un anticonvulsivante, ¿no? Se puede dar como anticonvulsivante. O sea, aumenta la disponibilidad del GABA, gabapentina, tiagabina y vigabatrina, ¿no? Entonces, fármacos según tipo de crisis, ¿no? Si hay una epilepsia generalizada con ausencia típica, etosuximida, ¿no? Ausencia. Ausencia típica, etosuximida, ¿no? Si no sabes qué darle, le puedes hacer valproico. Epilepsia generalizada con ausencias atípicas, perdón. Si no sabes qué darle, dale ácido valproico. Igual es el tratamiento de elección. Síndrome de West, ácido valproico. Lennox-Gastaut, ácido valproico. Epilepsia mecánica juvenil, ácido valproico. Epilepsia con gran mal del despertar, ácido valproico. Convulsiones febriles, ácido valproico. Epilepsia fotosensible, ácido valproico. Para ser simple o compleja, aquí sí caramazepina, primera línea. Es parcial. ¿Ok?
Y epilepsia tonico-clónica, ácido valproico, ¿no? Facilito. Y listo, pues aquí tienen otro cuadro muy similar. Acá pues tienen los efectos adversos, carbamazepina puede producir efectos adversos hepáticos, hematológicos, leucopenia, hiponatremia, fenitoína, hiperplasia gingival, hirsutismo, como les comenté, topiramato, cirrosis metabólica, somnolencia. Todos estos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central dan somnolencia. Entonces, síndrome de parkinsonismo, ¿no? Un Parkinson-like y hematológico, hay que tener cuidado con los niños con eso. Fenobarbital, sedación, ácido valproico, obviamente hepáticos, hematológicos, pancreatitis y alopecia. Y aquí no está, pero eh, teratogénico, ¿no? Súper teratogénico, ¿no? Teratogénico. La motrigina, exantema, eso sí, lo he visto. Ya varios pacientes me han llegado como que han hecho un rash, como una alergia pues, a la lamotrigina. Vegavatrina, trastorno de comportamiento y de campo visual, sueño también, gabapentina, intolerancia intestinal, sueño, más que todo, somnolencia, ¿no? Entonces, suspensión de tratamiento, 2 años libres de crisis más una de las siguientes condiciones, como lo son un único tipo de crisis parcial o generalizada, un examen neurológico normal y un electroencefalograma normal, ¿no? La epilepsia es resuelta cuando hay un síndrome epiléptico. O sea, la epilepsia resuelta es cuando, si es un síndrome epiléptico, cuando se supera la edad correspondiente, obviamente, en este caso, pues las juveniles, y ya sin crisis por 10 años de tratamiento anticonvulsivante, ¿no? En los últimos 5 años, ¿no? Embarazo y epilepsia se clasifica de alto riesgo aunque no haya complicaciones, ¿no? No hay el embarazo, ¿no? No hay fármaco de elección. Aquí los ginecólogos son muy buenos determinando qué medicamento, a veces lo que se hace es que se le deja el medicamento mismo que tiene en la dosis mínima, ¿no? Tratar de no aumentársela. Y lo otro es, obviamente, no darle ácido valproico, ni carbamazepina, ni fenitoína, porque son teratogénicos, ¿no? Importante, ¿no? Esto es importante. Aquí, incluso, los ginecólogos son muy buenos manejando esto, ¿no? Son muy, muy buenos, de verdad, manejando esto. Los ginecólogos, claro, ellos te pueden pasar la consulta si es una lesión estructural, pero ellos pues logran controlar muy bien al paciente, pues llevándole el anticonvulsivante de mejor elección, que evite pues efectos teratogénicos y la menor dosis, ¿no? Hasta que por lo menos pues finalice el embarazo, ¿no? Y el tratamiento, pues, terapia no farmacológica, cirugía, ya les dije, ¿no? Ya les dije, ¿no? Que puedes hacer una resección del tumor o si hay una esclerosis del lóbulo temporal, puedes quitarla. Porque, bueno, pues también parte del tratamiento de la cirugía, por ejemplo, que era que lo había hecho por aquí. O sea, si hay un tumor que explica las convulsiones o una lesión estructural, hay que quitarla, obviamente, ¿no? O sea, obviamente el tratamiento es ese, ¿no? Entonces, en los pacientes con epilepsia lóbulo temporal, la esclerosis del hipocampal, ¿no? Recesión del lóbulo, paciente con convulsión grave intratable debido a anomalía cerebral estructural confinada a un hemisferio, recesión de un hemisferio completo. Hemisferostomía, pero bueno, yo nunca he visto eso. La verdad es que quitarle todo un hemisferio a un paciente es muy mórbido, demasiado mórbido. La verdad es que lo mejor ahí es hacer una callosostomía, ¿no? Con desconexión, ¿no? Callosostomía, y la estimulación del vago, que sí es bastante común, ¿no? Y también, bueno, estimulación cerebral profunda, pero es menos frecuente, no solamente se coloca el estimulador nervio vago. Y listo, eso sería todo, pues, lo básico, básico, básico con respecto a convulsiones. Muchas gracias.